Bien, luego de un inconveniente técnico, continuamos entonces con las presentaciones que han efectuado ya las partes técnicas. Estaba identificando al acusado o imputado, señor Euclides Rolando Antenao. ¿Dijo usted su DNI? 347-735. ¿Tiene usted algún sobrenombre o apodo? No, No, señora magistrada. Bien. ¿Su fecha de nacimiento? 25 de octubre del 58. De octubre. De octubre. ¿O noviembre? No, de octubre. ¿Su domicilio? Gastre. En Gastre. Actualmente alojado. En el campo. Alojado ahora, en este momento, en Alcaidía de Trelew. Alcaidía de Trelew. Muy bien. Recuerde, señor Antenao, que tiene que estar atento a todo lo que suceda de ahora en más y que tiene el derecho constitucional que le asiste de no prestar declaración en su contra, de no autoincriminarse. Ese silencio, si usted desea no declarar en este juicio, no va a ser tenido en su contra, pero además también tiene el derecho de ser oído por el tribunal. Si alguna manifestación en referencia al hecho o circunstancias que tengan que ver con el hecho que se lo acusa, quisiera usted hacer en cualquier oportunidad, pidiendo la palabra o haciéndolo a través de su defensor técnico de confianza. ¿Sí? Bien, señora magistrada, muchas gracias. Bien. Bueno, a las señoras y señores miembros del jurado, como ya se les ha referido de parte del equipo técnico de la oficina judicial, en el día de ayer vamos a realizar una jornada extensa hasta las 17 horas con algunos intermedios más o menos alrededor de 3 horas. Cualquier inconveniente que ustedes tengan lo hacen saber a través de los oficiales de sala, la doctora Priscila Garrido y el oficial Claudio Tafarel, que son quienes los asisten a ustedes en este juicio. Cualquier consulta pueden hacerlo de lo que tiene que ver con las cuestiones prácticas a ellos. Primeramente les voy a tomar juramento de ley. Recuerden ustedes que si tienen creencias religiosas, juran, y si no las tienen, prometen por su honor. Por favor, pónganse de pie conmigo. Señoras y señores, ¿juran asumir el compromiso de juzgar en este caso en nombre del pueblo de la provincia del Chubut con justicia e imparcialidad, así como de guardar secreto de las deliberaciones según la Constitución? Bien, tomen asiento. Bien, se declara formalmente abierto este debate oral y público en contra del señor Rolando Euclides Antenao. Como ya le reiteré al señor Antenao, esté atento a todo lo que va a suceder aquí en el juicio. Cualquier cuestión la consulta con su defensor técnico de confianza. ¿Sí? Bien. Voy a dar lectura de las instrucciones para las señoras y señores miembros del jurado. Y ustedes tienen las respectivas copias para poder seguirme y ante cualquier duda pueden
nuevamente repasarlas. Bien, son extensas, pero mi obligación es darle lectura de las mismas. Ustedes han prestado juramento para ser jurados en el presente juicio en el que fue acusado el señor Rolando Euclides Antenao de haber intervenido en el hecho que consiste en la comisión del delito de homicidio simple del que resultara víctima quien en vida fuera Alcides Ancaleo. Al terminar este juicio, ustedes tendrán la responsabilidad de determinar si el Ministerio Público Fiscal ha probado el hecho tal como lo sostuvo en su acusación, más allá de toda duda razonable. Todos los detalles que tienen que ver con este delito se los explicaré al final del juicio, pero ahora, a continuación, les voy a impartir unas instrucciones que hacen a su actuación como jurado. Instrucción número 1. Función del juez y del jurado. En todo juicio criminal en el que interviene un jurado popular, como en este caso, de acuerdo con la Ley Provincial 15, número 30, que es la Ley de Juicios por Jurados, intervienen 2 jueces. Yo soy uno. Ustedes son el otro. Yo soy jueza de derecho. Ustedes son los jueces de los hechos. Como jueza del derecho, es mi responsabilidad presidir este juicio y decidir qué leyes se aplican en este caso y explicarles estas leyes a ustedes. Yo decidiré qué pruebas la ley les permite a ustedes escuchar y valorar. ¿Cuáles no? ¿Y qué procedimiento se seguirá en el caso? Como jueces de los hechos, son ustedes quienes tienen la exclusiva responsabilidad de decidir el efecto y valor de cada prueba presentada para luego aplicar la ley, acerca de la cual los instruiré más adelante a los hechos que consideren probados. Son ustedes quienes decidirán, en definitiva, cuáles son los hechos que resultan probados en este juicio y, por tanto, los únicos que determinarán si el señor Antenao es culpable o no culpable del delito que se le endilga. Así, la tarea de ustedes y mi tarea como juez están bien definidas y no se superponen. Este es uno de los principios fundamentales de nuestro sistema de justicia. Es deber de ustedes considerar todas y cada una de las instrucciones que reciban de este tribunal, sin descartar ninguna. El orden en que dichas instrucciones son impartidas no tiene significado en cuanto a su importancia, porque todas son fundamentales. Tienen el deber de considerarlas en su conjunto y en su totalidad, y cada una de ellas en relación con las otras. El objetivo de las instrucciones es darles las normas necesarias para que ustedes puedan llegar a un veredicto de conformidad con la ley y con los hechos. Instrucción número 2. Intervinientes en el juicio. En un juicio penal participan, además del jurado, que son ustedes, y del juez, el Ministerio Público Fiscal, que en este caso será representado por los señores fiscales generales, doctores Ivana Berazategui y el doctor Alex Williams, fiscal general jefe, quienes en este momento se encuentran acompañados por la funcionaria doctora Cecilia Pistará, quienes sostendrán la acusación pública. Es posible que durante el juicio las llame como Ministerio Público Fiscal o la Fiscalía,
o señores fiscales. El acusado es Rolando Euclides Antenao, a quien llamaremos Rolando Antenao, imputado o acusado, y será defendido por el defensor particular de confianza, el doctor Fabián Gabalachis, a quien en ocasiones llamaré como el señor defensor o la defensa. Al acusado, a su abogado y al Ministerio Público Fiscal los llamaré en ocasiones, cuando me refiera a todos ellos, las partes, o cuando me refiero a las partes técnicas, también puede ser. Si en algún momento del juicio surge algún planteo o alguna incidencia entre las partes y yo resuelvo a favor de una de ellas, ustedes no tienen que interpretar que yo tengo alguna preferencia por alguna de las partes. Tanto ustedes como yo debemos ser terceros imparciales. Instrucción número 3, conducta del jurado. Para garantizar la imparcialidad del juicio, ustedes deberán seguir las siguientes reglas. Primero, no deben conversar entre ustedes nada sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con este caso hasta que finalice la recepción de la prueba y procedan a deliberar. Segundo, no deben conversar con nadie más sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con este caso. Nadie más también incluye a los miembros de su familia, a sus amigos y o a sus compañeros de trabajo. Ustedes pueden decirles a dichas personas que son miembros de un jurado, pero no pueden mencionar nada acerca del caso hasta que hayan sido relevados. Tercero, no deben permitir que nadie les comente nada sobre este caso o sobre personas relacionadas con él. Si alguien intenta hablarles o hacer comentarios contrarios a estas instrucciones, deberán informarlo inmediatamente al tribunal. Cuarto, durante el juicio, ustedes no podrán hablar ni relacionarse en modo alguno con ninguna de las partes, el defensor, el imputado y o los fiscales, ni con los testigos o las víctimas. Si alguno o alguna de ustedes necesita comunicar algo al tribunal, en este caso a mí, lo hará mediante escrito firmado a través del oficial de custodia de sus deliberaciones. Quinto, ustedes no deberán leer artículos periodísticos sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con él hasta que el juicio finalice. Es importante que entiendan que en este caso debe ser decidido solamente por la prueba que será presentada durante el juicio, en su presencia y en la presencia de la persona imputada, de las partes y del tribunal, y por las instrucciones que yo les imparta. Sexto, no podrán realizar investigaciones o búsquedas de información sobre los asuntos relacionados con este caso. No deberán hablar de este caso a través de ningún medio, sea telefónico o por vía electrónica o por redes sociales. A modo de ejemplo, significa que no podrán buscar en libros o en Internet, ni consultar personas conocedoras de asuntos relacionados con este caso, ni ver fotos o videos del lugar de los hechos o de las personas involucradas. Esto vale para cuando se encuentren dentro de estas instalaciones como para cuando ustedes estén en sus hogares o en cualquier otro lugar. Se trata, pues, de una prohibición absoluta. Séptimo, ustedes no deben visitar ninguno de los lugares discutidos en el juicio o usar Internet para ubicar mapas o fotos o para ver los lugares mencionados en el debate. Octavo, no deberán sacar conclusiones sobre cuál será el veredicto hasta que se haya presentado toda la prueba. Deberán mantenerse atentos hasta que se retiren al salón de deliberaciones y consideren los hechos del caso y la prueba presentada.
Noveno, no podrán contactar a nadie para asistirlos durante el juicio ni en sus deliberaciones. Es posible y entendible que ustedes sientan que los abogados de las partes no les proveen toda la información que consideren apropiada y de allí que quieran llenar esos baches con su propia investigación. Hacer esto es incorrecto e ilegal. Nuestro sistema de juicio constitucional reposa en la actividad de las partes como principio fundamental, aunque esas estrategias quizás nos parezcan incomprensibles. Ustedes podrían ser sancionados por inconducta como jurados si incumplen esta instrucción. Instrucción número 4. Toma de notas. Voy a permitir que tomen notas durante el transcurso del juicio, para lo cual se les facilitará un bloc de hojas y una virome, pero nunca podrán hacer preguntas sobre los hechos del caso. No obstante, tengan ustedes en cuenta que, primero, la toma de notas no debe distraerlos de lo que sucede en el juicio. Segundo, son solo una ayuda para la memoria, no son prueba. Tercero, no deben dejarse influenciar por las notas que haya tomado otro integrante del jurado. Cuarto, las notas son confidenciales. Quinto, durante los recesos, las notas quedarán resguardadas por la oficina judicial y les serán entregadas al reanudarse la audiencia nuevamente. Sexto, al final del juicio, un funcionario de la oficina judicial se llevará todas las notas y éstas serán destruidas. Instrucción número 5. Acerca del desarrollo del juicio. Explicaré seguidamente cómo se desarrolla el juicio. En primer lugar, han visto ustedes que declaré abierto el mismo y luego le advertí al acusado la importancia y el significado de lo que va a suceder. Le pedí que esté atento a todo lo que oía y le hice saber sus derechos. Después de eso, la Fiscalía primero y en segundo lugar la defensa les explicarán a ustedes cuál es su versión de los hechos y qué evidencias presentarán cada uno de ellos en el juicio. Esto es lo que llamamos técnicamente alegato inicial o alegato de apertura. Estos alegatos y todo lo que digan los abogados no es prueba y ustedes no deberán considerarlo como tal. Es mediante la prueba que presentará la Fiscalía durante el juicio que ustedes determinarán si el Ministerio Público Fiscal probó o no la existencia de los hechos, los elementos del delito y la responsabilidad del acusado en los mismos. Luego de los alegatos de apertura, los testigos y peritos declararán bajo juramento de ley. Serán examinados y contraexaminados por las partes. Los documentos y las pruebas materiales también podrán ser presentados como prueba. La defensa no está obligada a presentar prueba en su favor durante el juicio. Esto quiere decir a presentar testigos, documentos, objetos u otros medios de prueba. Esto se debe a que la carga u obligación de probar cada uno de los elementos del delito la tiene el Ministerio Público Fiscal, ya que el acusado goza de la presunción de inocencia, como más adelante les explicaré. Finalizada la presentación de la prueba, la Fiscalía primero
y la defensa después tendrán la posibilidad de hacer sus alegatos finales o de cierre. Al igual que con los alegatos de inicio, estas palabras no serán prueba de ningún hecho. Luego de eso les explicaré cuál es la ley aplicable al caso y con esa información ustedes pasarán a deliberar a fin de llegar a un veredicto. Sus discusiones en la deliberación serán secretas, por lo que nunca deberán explicárselas a nadie. No deben formarse una opinión definitiva sobre el caso hasta no haber escuchado la totalidad de la prueba, los alegatos de las partes y las instrucciones que yo les daré sobre el derecho a aplicar. Instrucción número 6. Principios constitucionales del proceso. Es muy importante que les mencione algunas normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra Constitución. En primer lugar, el principio de inocencia. Como les dije antes, la acusación por sí sola no es prueba de que se cometió el delito. La ley presume que el imputado Rolando Antenao es inocente del delito mencionado en la acusación. En todos los juicios penales rige el principio fundamental establecido en la Constitución Nacional de que el acusado es inocente, a no ser que se pruebe lo contrario. Esta presunción de inocencia acompañará al imputado durante todo el juicio y hasta el momento en que ustedes emitan su veredicto. Segundo, el derecho a no declarar. El imputado Rolando Euclides Antenao no está obligado a declarar ni a presentar pruebas para demostrar su inocencia, por lo que, si optara por no declarar, es decir, por guardar silencio, tal como le referí anteriormente, esto de ninguna manera significa que sea culpable. Y ustedes no podrán hacer ninguna inferencia sobre su silencio, ni podrán tomarlo en consideración. Nuestra Constitución así lo dispone como uno de nuestros derechos fundamentales, por lo que ningún jurado puede preocuparse en absoluto si el acusado decide no declarar en juicio. Tercero, la carga de la prueba. Es el fiscal, en este caso los fiscales, a quien llamaré también Ministerio Público Fiscal, quien tiene la carga de la prueba, es decir, la obligación de destruir la presunción de inocencia del acusado Antenao y demostrar, más allá de duda razonable, que el delito de homicidio que a él se le imputa fue cometido y que fue él quien lo cometió. Cuarto, la duda razonable. Cuando exista duda razonable sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad de la persona acusada, en este caso el señor Antenao, se lo absolverá de la acusación presentada en su contra. Esto significa que se requiere presentar prueba que sea suficiente y convincente para que quede derrotada la presunción de inocencia. Una duda razonable no es una duda forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba admitida en el juicio. Es aquella duda que de manera lógica puede surgir de las pruebas, por contradicción en las pruebas o bien por falta de pruebas en apoyo de la acusación. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal así lo haga. La certeza absoluta es un estándar de prueba
que es imposible de alcanzar. La prueba más allá de la duda razonable es más cercana a la certeza absoluta que a un balance de probabilidades. En resumen, si ustedes están convencidos de la culpabilidad del imputado más allá de toda duda razonable, es deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad. Por el contrario, de existir una duda razonable respecto de la culpabilidad del acusado, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Les ampliaré esta instrucción en las instrucciones finales al finalizar el juicio. Instrucción número 7. Credibilidad de los testigos. Como miembros del jurado, ustedes van a decidir cuáles hechos quedaron probados. Para ello tienen que evaluar la credibilidad de las personas que testifiquen y decidir qué importancia o peso les darán a sus testimonios. Ustedes decidirán si creen en todo lo que un testigo dice, si creen parte de lo que dice o si no le creen nada. Al decidir sobre la credibilidad de un testigo, ustedes deben examinar todo el testimonio y pueden considerar, entre otros, los siguientes factores. Primero, la oportunidad y habilidad que tuvo el testigo para ver, escuchar o conocer los asuntos sobre los cuales está testificando. Segundo, la calidad de la memoria que tiene el testigo. Tercero, la forma y la manera en que el testigo declara. Cuarto, si el testigo tiene algún interés en el resultado del caso o si tiene motivo. Quinto, si hay alguna prueba que contradice el testimonio del testigo, ya sea porque antes del juicio éste declaró algo distinto o porque hay otra prueba que lo contradice. Sexto, ¿cuán razonable es el testimonio del testigo al poner su declaración en relación con el resto de la prueba producida en este juicio? Séptimo, si tiene algún tipo de relación con el imputado o la víctima. Octavo, la renuencia del testigo a declarar libremente por razones de pudor u otros motivos. Noveno, la naturaleza del testimonio. Es importante que también conozcan que el peso de la prueba no depende del número de testigos que testifican sobre un mismo hecho. Un solo testigo que les merezca credibilidad puede ser suficiente para probar el hecho. Como ya les he explicado, el imputado no está obligado a declarar, pero si decide hacerlo en el transcurso del juicio, ustedes deben saber que a diferencia de los testigos, él no declara bajo juramento, que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o falsas, sin que ello implique la comisión de delito alguno de su parte. Por último, en todo juicio, las partes pueden hacer estipulaciones o acuerdos probatorios, lo cual significa que en este caso los fiscales, el defensor y el imputado acuerdan dar por probados determinados hechos sobre los cuales no se va a discutir y no se producirá prueba. Instrucción número 8. Síntesis sobre qué es prueba. De manera breve, nuevamente, repasaré para ustedes qué es prueba. La prueba que ustedes deben considerar para decidir los hechos proviene de, primero, el testimonio bajo juramento de cualquier testigo o perito. Segundo, la declaración del imputado si decidiera declarar. Tercero,
las pruebas materiales y documentales que fueran admitidas. Cuarto, cualquier hecho que las partes hayan acordado, lo que les refería anteriormente, las estipulaciones o los acuerdos probatorios. Instrucción número 9, síntesis sobre qué no es prueba. De igual modo, repasaré para ustedes lo que no es prueba. Para alcanzar su veredicto, ustedes deben considerar solo los testimonios, las declaraciones del acusado, si decidiera hacerlo, las estipulaciones de las partes a las que le hice referencia anteriormente y las pruebas materiales y documentales admitidas como prueba. Ciertas cosas no son prueba y no deben considerarla al decidir los hechos. Se las recuerdo nuevamente y enumero. Primero, los alegatos y declaraciones de los abogados no son prueba. Los abogados no son testigos. Lo que ellos han dicho en sus alegatos, ya sea de apertura o de clausura, o en otros momentos, solo tienen la intención de que ustedes interpreten la prueba. Segundo, información externa. Ustedes deben ignorar por completo cualquier información radial, televisiva, de diarios, celulares o de internet que surjan o se hayan escuchado, leído o visto sobre este caso o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados o mencionados en la audiencia. Tercero, el prejuicio o la lástima. Ustedes deberán considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, miedo o lástima. No se les ha llamado como jurados para juzgar la forma de ser o de vivir de las personas involucradas en el caso, ni de la víctima ni del acusado, sino los hechos concretos. Deberán concretar su discusión en los hechos y la prueba. Cuarto, la posible pena. La pena no tiene que ver con su tarea, que consiste en determinar si la acusación ha probado la culpabilidad de la persona acusada. La pena no debe tener lugar en sus deliberaciones o en su decisión. Si ustedes dan un veredicto de culpabilidad, será tarea y responsabilidad exclusiva del juez técnico, en este caso mío, en una audiencia posterior a este juicio, decidir sobre la pena. Esa es una tarea que me compete a mí. Instrucción 10. Libertad de conciencia del jurado. Ustedes deben saber, finalmente, que como jurados son independientes, soberanos e indiscutiblemente responsables por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del juez, en este caso mía, gobierno, de las partes intervinientes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ninguno de ustedes, señoras y señores miembros del jurado, podrán ser jamás sujetos a castigo alguno por el veredicto que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia o que fueron corrompidos por vía de soborno o de presión. Habiendo concluido con estas instrucciones generales iniciales, comenzaré con en este caso ya lo he efectuado, la identificación del imputado y ya pasaremos ahora a la realización del alegato de inicio de las partes técnicas. Luego de los alegatos iniciales voy a dar lectura de las estipulaciones probatorias que han quedado acordadas por las partes técnicas. Le cedo ya la palabra a los señores fiscales para que realicen el alegato de inicio y lo puede, doctora, hacer en el atril. Muchas gracias.
Buenos días. Llegó el día. Primero quiero agradecerles por estar acá, por su presencia y compromiso en este juicio por jurado, que es el primero que se lleva en la ciudad. Van a tener que decidir sobre la muerte de Totoco. Totoco se llamaba Alcides Zancaleo, tenía 48 años y vivía en Gastre. El 12 de noviembre del 2022 hubo una fiesta en Gastre. Estaban Luis María Cayupán, Ricardo Cayupán y Diego Yanquetrú. Habían participado de esa fiesta, habían bebido alcohol, regresaron al domicilio de Luis María, está citó en Loncón Trapiel 259, alrededor de las 20 horas. Llegan a su domicilio, quedan dormitando, sentados a la mesa, y minutos después llega Alcides Zancaleo, Totoco, junto con Ismael de la Canal, con quien habían estado trabajando en horas tempranas de ese día, acarreando leña con el señor Córdoba. Minutos después, no más de 5 minutos después de que llegó Alcides a la casa de Luis María, llega Euclides Antenao, el imputado. Saluda a todos los presentes, menos a Totoco. Esta situación provoca una discusión entre ellos. Luis María les dice que esa no era su casa, que tenían que resolver los problemas afuera, y Antenao lo invita a salir a Totoco. Es ahí afuera de ese domicilio donde comienzan una pelea, en principio de puños, pero es Antenao quien sacó un cuchillo y arremetió violentamente en contra de Totoco. Totoco recibió no solo una puñalada, no tiene una lesión, ni 2, ni 3. Van a poder escuchar que tiene alrededor de 14 lesiones de carácter criminal. Cuando Antenao estaba atacando a Totoco, Totoco defendiéndose, tirado en el piso, Ricardo Cayupán, que estaba adentro de la vivienda, pudo observar que Antenao lo estaba atacando con un cuchillo, intentó ayudarlo, salió, quiso sacarle el cuchillo a Antenao, no pudo, terminó también cortado, y ante esa situación se asustó y volvió a la casa. Minutos después, ya cuando había terminado de atacar a Totoco Antenao, arremete contra las personas que estaban en el interior de la vivienda. La puerta estaba cerrada, golpeó la puerta, rompió el vidrio con el cuchillo, intentando ingresar sin lograrlo. Se retira, se sube a su camioneta que estaba fuera de la vivienda y se va. En ese momento aprovecha Daniel Yanquetrú de retirarse del domicilio. Luego de que se retira Daniel, vuelve Antenao a ese domicilio, vuelve a arremeter contra la puerta de la vivienda de Luis María, mete el cuchillo en la ventana que estaba rota y amenaza a Luis María, sin lograr afortunadamente a ingresar al domicilio nuevamente. Se retira en su camioneta y minutos después nos vamos a enterar de que se presentó en la comisaría manifestando que había apuñalado a Totoco. Nosotros tenemos por probado, o vamos a tener por probado, luego de producir toda la prueba, que este hecho lo cometió Antenao queriendo matar a Totoco y logrando su cometido. Vamos a corroborar estos hechos con las pruebas que hemos traído. Vamos a escuchar a Luis María, a Ricardo, a Daniel, a Córdoba, todas las personas que tienen conocimiento de este hecho. Van a poder describir cómo comenzó el hecho y cómo ocurrieron las circunstancias de este primer momento. Van a estar presentes el comisario Castillo, los policías que intervinieron, Rosales y del Río, y el comisario Rodríguez. Ellos son, en primer lugar, o los empleados que donde estaban en la comisaría cuando se presentó Antenao, luego del Río, que preserva la escena del lugar
donde encontraron a Totoko, que terminó desvaneciéndose en la puerta y solicitando ayuda a Luis María. Y van a poder escuchar al comisario Rodríguez, que es el jefe de criminalística en ese momento, que realizó la inspección y el levantamiento de todos los rastros que había en el frente de esa vivienda, que se inspeccionó la camioneta y encontraron dónde estaba el cuchillo utilizado por Antenao, que inspeccionaron las prendas de vestir de Antenao, donde estaba la vaina del cuchillo utilizado por Antenao. Y finalmente vamos a escuchar al doctor Basso, que realiza el ADN sobre las muestras tomadas en el mango del cuchillo y en la hoja del cuchillo. Y nos va a poder decir qué ADN había en el mango y cuál en la hoja del cuchillo. Finalmente vamos a escuchar a la doctora Bota, quien es la médica forense, y va a poder describir todas y cada una de las lesiones que sufrió Totoko. Repito, Totoko presentó varias lesiones en el rostro, de golpes y de cortes. Cortes en la cara, en las manos de defensa y en el abdomen, arriba del ombligo, también en los costados. Repito, no fueron 1, no fueron 2, ni 3, fueron alrededor de 14 heridas de carácter criminal. Es por eso que entendemos que este hecho va a acreditar, estos hechos van a ser acreditados con la prueba que vamos a producir hoy. Señoras, señores del jurado, me toca a mí, en el día de hoy, cerrar el alegato de apertura de la Fiscalía, luego de que lo hiciera mi compañera, la doctora Berazategui, respecto de lo que son concretamente los hechos que vamos a traer a su análisis y que con las instrucciones que dio la señora jueza técnica, ustedes deberán resolver, junto con otras que, como ya les adelantó, forman parte de las instrucciones finales. En este sentido, yo tengo que agregar, para cerrar este alegato de apertura y para que les quede claro de cuando empiecen a analizar la prueba que se va a producir, que esto no va a ser en un sentido lineal como lo ha manifestado la Fiscalía. Siempre que hay que resolver una cuestión, independientemente de las instrucciones que le ha dado la doctora, por un análisis lógico y sobre todo en lo que hacemos nosotros, hay una plataforma de preguntas que ustedes deben buscar la respuesta para luego llegar a una conclusión. Esas preguntas básicas las hacemos todo el tiempo y en todo contexto. Que básicamente son: ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién en su caso? Esas preguntas, tengo el convencimiento de que ustedes no van a tener ningún tipo de inconveniente en corroborar que efectivamente el 12 de noviembre en la localidad de Gastre, el imputado en autos, el ciudadano Antenao, acometió con un cuchillo contra Totoko Ancaleo y esa puñalada o esas lesiones le terminaron costando la vida. ¿Cuál será entonces la pregunta que falta para resolver el caso? Esa pregunta, que va a ser el nudo sobre el que ustedes finalmente deberán poner su atención para desatarlo, si es que se puede, es cómo pasó. ¿Por qué? Al qué, dónde, quién, cuándo, necesariamente debemos agregar el cómo. ¿Por qué? Porque esto se va a unir a algo que le señaló la jueza y que luego le va a ampliar, que es el derecho aplicable. Me adelanto porque necesariamente tengo que hacérselos conocer que la contraparte, la defensa del imputado, les va a traer a ustedes, le va a poner en manos un conocimiento técnico que deberán resolver, que es
una palabra que quizás hayan escuchado y que yo se las voy a repetir, y mínimamente, porque luego la señora jueza les dará las precisiones exactas del derecho aplicable, que es legítima defensa. Lo que ustedes deberán resolver finalmente es si este hecho que le vamos a probar, en el cómo sucedió, aplica ese concepto jurídico, legal, que está en la ley, que es el de la legítima defensa. La Fiscalía sostiene que no, que de ninguna manera se dan los extremos de la legítima defensa. La defensa, valga la redundancia, dirá que sí, que están presentes aquellos extremos que hacen aplicable la legítima defensa. Por eso, como ese concepto jurídico se va a volver central en la decisión que ustedes tienen que tomar, yo quiero remarcarles, antes de cerrar finalmente, 3 cuestiones. La primera, que es técnica y es legal, y se las explico lo más llanamente posible para que ustedes puedan entender a qué me refiero. La legítima defensa existe, está en la ley, está en el Código Penal, en el artículo 34, en el inciso 6. ¿Y qué es? Básicamente es un permiso que da la ley para defender mis derechos o los derechos de ustedes. ¿En qué caso? ¿Opera siempre? No. ¿Es una excepción legal? Sí. Y esa excepción tiene 3 requisitos imprescindibles que necesariamente tienen que estar presentes. Quien diga que se defendió legítimamente tiene que haber sido agredido ilegítimamente. Tiene que haber utilizado necesariamente un medio racional para defenderse. Y no puede haber provocado a la persona que luego dice, de la que luego dice defenderse. Esto que yo sé que es complejo de empezar a analizar en este momento, lo vamos a desarrollar luego con más precisión en el debate. Pero ustedes tienen que tener este conocimiento mínimo. ¿Por qué? Porque yo les voy a pedir especial atención y respeto para las personas que vengan a declarar, que se fijen especialmente cómo era la situación antes que se desate el conflicto, quiénes estaban, cómo era la situación, qué pasó cuando llegó Antenao. ¿Esa situación se mantuvo? ¿Era igual? ¿Cambió? Y si cambió, ¿quién provocó el cambio? ¿Qué pasó luego? ¿Cómo fue esa primer parte del conflicto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué van a decir los testigos? ¿Cómo estaba uno y cómo estaba otro? ¿Cómo estaba Ancaleo, Totoco? ¿Cómo estaba Antenao? ¿Cuáles eran las posiciones que ocupaban? ¿Había alguno de los dos que tenía algo con que agredir al otro? ¿Los dos lo tenían? ¿O lo tenía uno solo? Como sostiene la Fiscalía. Y finalmente, les voy a pedir especial atención a la parte técnica. Cuando venga el comisario Rodríguez, también el comisario Castillo y la doctora Bota, les voy a pedir especialmente que se fijen cómo quedaron las personas que tuvieron este conflicto. Y entonces ustedes, si prestan atención, si siguen ese hilo de conducción, van a poder determinar, finalmente, si había una persona que corría riesgo la vida y se defendió porque su vida y su integridad física corría peligro, o si eso no fue así, y lo que en realidad sucedió, como sostiene la Fiscalía, es que atacó arteramente con un cuchillo de grandes dimensiones a quien luego resultó víctima. Si ustedes siguen ese hilo de atención, la promesa que les trae la Fiscalía es que van a poder corroborar que aquí no hubo ninguna legítima defensa, que aquí no hay ningún permiso legal y que en realidad la muerte de Totoco se produjo dentro de lo que nosotros denominamos un homicidio. Nos volveremos a ver en el alegato de cierre donde les pediremos otra cosa. Ahora y en este momento cierro pidiéndole eso,
atención y respeto en relación a las pruebas que les vamos a traer. Nada más y muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora efectuará el alegato inicial el doctor Fabián Gabalachis, defensor técnico de confianza del imputado ante Henao. Gracias, su señoría. Quiero dejar una aclaración que no he protestado, pues no ha resuelto vuestra señoría. Pero el alegato de inicio no comprende invocación a cuestiones técnicas. Las explicaciones que ha dado sobre la legítima defensa no pueden ser invocadas en el alegato de inicio hasta tanto vuestra señoría no instruya en ese sentido al jurado. Esta es doctrina pacífica en materia de litigación de juicio por jurado. Quiero hacer esta aclaración para que mantengamos reglas claras de litigación en la continuidad de este juicio. Buenos días a todos. Comparto el agradecimiento que ha brindado el Ministerio Público Fiscal en relación al compromiso que han asumido en esta tarea que no es en absoluto fácil. Les da una gran responsabilidad en lo que significa condenar o no condenar a una persona y, de alguna manera, repartir o no repartir soledades, se dice, porque la consecuencia es la cárcel, en caso de ser condenado. Ayer, cuando tuvimos esa agotadora jornada, dentro de las preguntas, dentro de los interrogantes que le generé a los potenciales jurados, se relacionaban con si conocían la zona de campo. Esto sucedió en un lugar de campo. Gastre es una localidad que está aledaña, inmersa en toda la actividad rural. La actividad rural y las localidades pequeñas tienen ciertas particularidades. Unas, por ejemplo, son las fiestas. Las fiestas convocan, generan expectativas, movimientos, alegrías y excesos. Esto fue lo que sucedió en este caso. Hubo una fiesta de doma. El 12 de noviembre del año 2022, en la localidad de Gastre, se realizó una fiesta de doma que convoca prácticamente a todo el pueblo. Se dan dos disciplinas que agradan a los ciudadanos de esas localidades: los caballos y las fiestas. En esta fiesta hubo un exceso en el consumo de alcohol y muchos de los que intervinieron en esa fiesta, y en el particular 4 que van a ser de interés de esta defensa, concurrieron luego a un domicilio. Era el domicilio de Luis Cayupán. Cayupán llegó a su domicilio en compañía de su primo, Ricardo Cayupán, y de Daniel Yanquetrú. A los escasos minutos llegaron 2 personas más, la víctima y otra persona de apellido de la Canal. Ni el dueño de casa, ni su primo, ni Yanquetrú habían advertido en principio la llegada de estas otras 2 personas. No las habían advertido porque estaban dormidos arriba de la mesa. Y estaban dormidos arriba de la mesa por la cantidad de alcohol que habían bebido. Estos son los testigos que van a deponer en el juicio. Les pido especial atención a esta circunstancia al momento de evaluar sus dichos. Ellos reconocen haber estado ese día en un alto estado de ebriedad. Así las cosas, llega más tarde mi asistido, Rolando Antenao. Rolando Antenao también había estado en la fiesta de doma. Y en la fiesta de doma había sido invitado por Luis María José Cayupán a que vaya a su domicilio. Y eso fue lo que hizo.
no sabía ni quiénes estaban, ni qué iba a suceder. Solamente fue a visitar a su conocido. Cuando llegó a ese domicilio, en una situación similar al resto, es decir, también había bebido, y al ingresar a ese domicilio, se encuentra con que está la víctima, el señor Ancaleo. Y no es como dice el Ministerio Público Fiscal, pues el Ministerio Público Fiscal entrevistó previamente, no bajo declaración jurada, a estas personas. Y Luis María Cayupán, en estas entrevistas, y lo vamos a probar en este juicio, manifiesta que Ancaleo es quien lo provoca a Antenao. La propia fiscal que está presente en esta sala le pregunta, ¿y qué le dice? Le dijo de todo. Parece que tenían algún problema de antes, dice Luis María José Cayupán. Así las cosas, el dueño de casa dice, vayan a arreglar las cosas afuera. No es Antenao quien le dice, vamos afuera a arreglar los problemas. Es el dueño de casa que los expulsa de la casa. Y es así que, habiendo podido quedarse, la víctima sale desafiante a agredir a mi asistido Antenao. Tenía motivos suficientes para verse ganador en esta disputa. Era una persona 15 años menor, tenía 49 años contra 64 años que tenía o que tiene Antenao. Pesaba 90 kilos, Antenao pesa 65 kilos. Esto está acreditado, lo van a ver cuando la señora jueza les explique las convenciones probatorias. Antenao tiene artrosis en columna y en tobillo. Tiene costillas quebradas con anterioridad. Tiene una deficiencia visual importante y tiene dificultades para caminar. Todas estas cuestiones inciden en por qué una persona 15 años menor que él se sentía exitosa en esta disputa. ¿Cómo fue la disputa? No lo sabemos. No hay un solo testigo de estos 4 presenciales que les mencioné, que son los únicos. Repito, Luis María José Cayupán, Ricardo Cayupán, que es el primo, y le dicen Mané, Daniel Yanquetrú, Ismael de la Canal, que hayan visto la pelea. Todos son claros en decir, no vimos nada. Tampoco es, como dice el Ministerio Público Fiscal, que Ricardo Cayupán vio cuando Antenao lo agredía con el cuchillo a la víctima. Lo que sí vio es a Antenao con el cuchillo, pero no cuando lo agredió. Y es cierto que Antenao utilizó el cuchillo. Es tan cierto que inmediatamente posterior al desenlace de este hecho, se subió a su camioneta y se fue a la comisaría y le dijo al comisario, en realidad al oficial de servicio, porque el comisario estaba en su casa, estaba en su domicilio, le dijo, vengo a informarles que acabo de clavarle un cuchillo a Antenao. El oficial de servicio llama al comisario, el comisario viene a la dependencia, se entrevista con Antenao y Antenao le vuelve a repetir esta cuestión. Y le preguntan, ¿y el cuchillo dónde está? Lo dejé en la camioneta, venga, acá está. Y le muestra dónde está el cuchillo. Entonces, parece contradictorio
que invoco de lo que me quejé, que fue el alegato del señor fiscal, cuando les quiere explicar cuestiones técnicas que son complejas, que se las va a explicar vuestra señoría, y que van a ser el centro de la discusión de este juicio. Ustedes van a observar que el homicidio está comprobado y reconocido. Yo acá pretendo que no se equivoquen. Acá no vienen a juzgar un homicidio que no se sabe quién lo cometió. Ese homicidio es el resultado de una disputa entre Ancaleo y Antenau, en la cual Antenau utilizó un cuchillo. La discusión se va a centrar si ese cuchillo era la única medida de escape que tenía ante un conflicto que él no había generado. En términos de razonamiento básico, la enseñanza que nos da el derecho es que nadie, y esto es tal cual se los digo, nadie está obligado a soportar lo injusto. La sociedad no está obligada a soportar lo injusto. El derecho no está obligado a soportar lo injusto. Que una persona me agreda es injusto y tengo derecho a defenderme. Y eso es lo que vamos a demostrar en este juicio. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Gabalachis. ¿Han podido entonces ustedes escuchar los alegatos de inicio o de apertura que han efectuado las partes técnicas? El Ministerio Público Fiscal o Fiscalía, por parte de los señores fiscales, doctores Williams,